Hola chicos, soy Edgar García, su docente virtual, y hoy hablaremos en nuestra materia de evaluación del aprendizaje sobre la evaluación auténtica y la evaluación dinámica. En el siguiente artículo que platicaremos, pues hablaremos un poquito de esta parte importante, y es que se divide en los siguientes apartados. Primero vamos a hablar de los aspectos importantes que integran una evaluación auténtica, en donde se enmarcarán algunas de las características de la evaluación, así como las diferencias de algunos conceptos y paradigmas que se relacionan con la evaluación auténtica, además de que se analizarán algunas de sus características. Por supuesto, dentro de este proceso educativo es de suma importancia la evaluación, ya que se realiza por parte del docente hacia los estudiantes, y por supuesto refleja una serie de características que posee, siendo así la evaluación auténtica un medio por el cual se averigua y se valora el conocimiento actual del estudiante. Con base a ello se define lo que es capaz de hacer, utilizando por supuesto diferentes estrategias y procedimientos evaluativos. Algunos aspectos importantes que integran la evaluación auténtica es que durante el proceso de evaluación algunos docentes se preguntan si han de hacer lo mismo cuando califican o evalúan, o si se enfrentan o no a realidades diferentes, a lo cual se considera importante aclarar estos términos antes de que empecemos a platicar de la evaluación auténtica. De manera general, por medición se entiende todo proceso que permite asignar números a sujetos que respeten y representen algunas propiedades en este proceso, y se hace de una manera objetiva, mientras que la evaluación suele ser más que la medida objetiva y precisa de los logros que se han alcanzado, sino más bien la expresión de unas expectativas en gran medida subjetivas, pero con una gran influencia sobre los comportamientos de los estudiantes y de los mismos profesores. Aunado a estos términos, también se encuentra una gran difusión con término de calificar, puesto que ésta se entiende como la asignación de un valor con base a resultados que son arrojados únicamente por algunas pruebas realizadas por el profesor, el cual le dan resultados que únicamente informan si el desempeño del estudiante es suficiente o insuficiente. Por lo expuesto, podemos decir que el término se habría de utilizar y realizar en un salón de clases sería sobre la evaluación, ya que en esta no solo se medirá y se calificará, sino también se tomarán en cuenta los aspectos de la persona como un todo. La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y sobre dicha valoración tomar las decisiones necesarias. Como ya lo hemos mencionado, evaluar es mucho más que ver los alumnos como números, sino que es averiguar qué es lo que estudia el estudiante, sabe, y qué es lo que hace falta, con lo cual recae en un término de suma importancia, que es la evaluación auténtica. Le abre, por supuesto, las nuevas perspectivas a una de las tareas docentes más complejas y difíciles de desarrollar, como es el caso de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, en donde el docente no solo calificará y utilizará exámenes, por ejemplo, de opción múltiple o abiertos, y de las cuales solo tomar esos resultados como todo del conocimiento que sus estudiantes poseen. Es mucho más que eso, ya que tiene que construir sus propios instrumentos de evaluación, los cuales evalúan al alumno como un ser integral. Es por eso que estas pruebas se deben reflejar si los contenidos aprendidos en el salón de clases son capaces de resolver problemáticas que se les presentan en la vida real. Hablar de la evaluación auténtica, por supuesto, contribuye a aumentar la probabilidad de que todos los alumnos aprendan, pues la evaluación se considera como un aspecto indispensable e inseparable de la enseñanza y, por supuesto, del aprendizaje. De este modo, entonces, constituye una actividad formadora que permite regular los aprendizajes, es decir, comprenderlos, retroalimentarlos y mejorar los procesos involucrados en ellos. Esta nueva alternativa de evaluar es muy relevante, ya que al momento de la evaluación también los profesores deben considerar los déficits que existe en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que pues posteriormente se vuelva a explicar y exista una retroalimentación tanto de parte del maestro como por parte del estudiante. La evaluación auténtica se constituye así en una instancia destinada a mejorar la calidad y el nivel de aprendizajes. El propósito principal de la evaluación alternativa es aumentar la probabilidad de que todos los estudiantes aprendan, según Ahumada en un artículo que publicó en el año 2005. Si bien es cierto, aún no se ha logrado en un 100% este tipo de evaluación, ya que en lo teórico está muy bien planteado, pero ya cuando un docente trata de ponerlo en práctica existen muchísimas dificultades.
Como se sabe, en el ámbito educativo es tan complejo, siendo así entonces también un aspecto evaluativo. Es por eso que existen una serie de clasificaciones, pero se debe por supuesto tomar en cuenta que no todas estas cumplen con las características de una verdadera evaluación auténtica. Y por supuesto debemos mencionar algunos tipos que nos van a permitir hablar de ello. Dentro de esta evaluación, la primera vendría a ser la formativa, en donde se adoptan algunas características como que ésta se centra más en el proceso que al resultado, es decir, que el maestro debe tener muy presente cómo ha sido el proceso que el alumno ha enfrentado para llevar a obtener la calificación. Por otra parte, también se encuentra la evaluación o la autoevaluación, en donde el alumno es capaz de reflexionar cuál ha sido su evolución en cuanto a sus conocimientos y el maestro solo estará de apoyo para que esta evaluación no solo vuelva a ser subjetiva, sino que existan ciertos tipos de parámetros que la rijan. Finalmente, la coevaluación también es un elemento importante, ya que ésta se realiza entre pares. Es aquí en donde se puede conocer cuáles son las debilidades y oportunidades que como alumno se tiene, pero que uno mismo no es capaz de observar. Al pasar del tiempo, la educación va cambiando y con esto el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto también, por lo cual, como ya se mencionó anteriormente, la evaluación auténtica debería prevalecer en estos tiempos como lo hicieron otros tipos de evaluaciones al transcurrir el auge de ciertos paradigmas psicológicos de la educación, como en el caso del paradigma humanista, en donde se menciona que el alumno tiene sentimientos y emociones, los cuales deben ser tomados en cuenta al momento de realizar una evaluación. Esto es uno de los aspectos que la evaluación auténtica menciona, ya que nos dice que se toma a la persona como un ser integral. También menciona que por parte del alumno se debe realizar una autoevaluación, lo cual debe fomentar que el alumno cree creatividad y por supuesto la crítica de sí mismo. No tendría sentido defender un aprendizaje autoiniciado, autodirigido, autodeterminado, si al tiempo no se defendiera la autoevaluación y la autocrítica respecto de él. Por otra parte, podemos relacionar la evaluación que se hace por supuesto en el paradigma sociocultural con la evaluación auténtica, ya que en esta se toma en cuenta la zona de desarrollo próximo, es decir, se evalúa los productos pero tomando en cuenta el proceso que el alumno siguió. Además, se hace una reflexión de lo que es capaz de hacer con ayuda de un par. Esto no necesariamente tiene que ser de sí misma, sino más bien podría ser otra persona que no tenga su edad, sino puede ser de otra edad o podría ser en este caso una persona adulta. Como tipo de evaluación tiene sus ventajas y desventajas. La evaluación auténtica, ya que como dijo y mencionamos anteriormente, no solo puede ser aplicada en su totalidad, ya que en el contexto educativo en el que por supuesto nos encontramos hoy en día, no nos lo permiten. Los sistemas formales de enseñanza imponen muchas exigencias curriculares, por supuesto centradas en la adquisición de determinados conocimientos, cuyo logro debe demostrarse en pruebas locales o nacionales destinadas a controlar el funcionamiento del sistema educativo. Es decir, sé parte del supuesto de que los agentes de evaluación externa son los únicos que proporcionan evidencias válidas de los aprendizajes de los estudiantes. Aunque la evaluación auténtica tiene puntos fuertes, también tiene aspectos que generan duda y confusión en cuanto a que si se pueden ser aplicados en un contexto actual. Pero cabe mencionar que son más las ventajas que ésta presenta para evaluar tanto el maestro como al alumno, ya que aquí se toma en cuenta el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación debe ser vista como una parte natural en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que tiene lugar a cada vez que un estudiante toma la palabra, lee, escucha o produce un texto en el contexto de una actividad determinada. Es aquí entonces en donde podemos determinar, por último, que la evaluación auténtica es una propuesta que enmarca varios aspectos que los profesores actuales deben tomar en cuenta en el momento. De, por supuesto, la práctica, ya que actualmente deben de considerar que sus alumnos no son máquinas que piensan y procesan conocimiento, sino que en este proceso también se incluyen su contexto, sus emociones y sentimientos que poseen, los cuales influyen de una manera directa en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en específico al momento de la evaluación. Espero que este artículo te sirva y seguimos en contacto. Adiós.